Mi nombre es Alexia Iserción Pérez, soy de la carrera de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los grupos sociales. ¿Qué es un grupo social? Es un conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten normas, valores, objetivos o intereses en común. No es solo estar juntos físicamente, sino que existe la comunicación y la relación entre los miembros, ¿verdad? Algunas características que pueden tener los grupos sociales serían la interacción constante dentro de los miembros. También sería las reglas y las normas que regulan el comportamiento, ¿verdad? También pueden ser los objetivos compartidos. Los grupos sociales son importantes en el desarrollo del ser humano, ya que desde que nacemos pertenecemos a diferentes grupos que moldean nuestra personalidad y nuestros valores. Entonces, en resumen, los grupos sociales son muy fundamental para el ser humano. Mi nombre es Meilin Alejandra Zúñiga y soy de la carrera de Administración de Empresas. Continuando con el tema, existen diferentes tipos de grupos sociales. Uno de los principales son los grupos primarios, que se caracterizan por tener relaciones cercanas, afectivas y duraderas. Un ejemplo claro sería la familia o un grupo de amigos muy cercanos. En estos grupos existe cierta confianza y apoyo emocional. También están los grupos secundarios, que son más formales y menos personales. Las relaciones se basan más en objetivos que en emociones. Un ejemplo sería un salón de clases o un equipo de trabajo. También está los grupos formales, que tienen reglas establecidas y una estructura definida, como una empresa o una institución educativa. Y los grupos informales, que surgen de manera espontánea, como un grupo de amigos, que se reúnen por afinidad. En resumen, los grupos sociales pueden clasificarse según el tipo de relación que exista entre sus miembros, pero todos cumplen una función importante dentro de la sociedad, ya que permiten la convivencia y la organización social. Pues, mi nombre es Jennifer Michelle Rundipe y soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública. En este momento yo les voy a hablar un poco sobre qué es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad y la forma en que las personas viven, la forma en que las personas se relacionan y la forma en que las personas se organizan en diferentes grupos. Vemos también que la sociología analiza cómo funcionan las instituciones como la familia, como la religión, como la escuela o como la política, entre otras. Y vemos también cómo estas influyen en nuestro comportamiento. También vemos cómo analiza las normas, los valores, las instituciones y las estructuras sociales que organizan la vida en la comunidad. Podemos ver como en la familia, como en la economía, como en el Estado o también como en la educación. También es muy importante mencionar que la sociología estudia cómo las sociedades pueden ir cambiando al pasar del tiempo y cómo estos cambios pueden afectar a las personas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sharon Alesa López, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública y en este momento hablaré sobre algunos principales representantes de la sociología. En primer lugar está Karl Marx, quien en su investigación explicó que dentro de la sociedad existen conflictos entre grupos sociales, especialmente entre los grupos del poder económico y los que trabajan para ellos. También está Emily Durkheim, quien en su investigación analiza que cómo los valores y las normas pueden mantener el orden y la estabilidad dentro de la sociedad. Por último está Max Weber, quien en su análisis o su investigación concluyó que la política, la economía y la cultura pueden influir en las personas que actúan dentro de una sociedad. Además, la sociología se estudia a través de tres perspectivas principales, las cuales son el funcionalismo, que explica que cada parte de la sociedad tiene una función. La segunda, la teoría del conflicto, que dice que existen luchas entre los grupos. Y por último, el interaccionismo simbólico, que nos explica que cada persona le da un significado a las cosas a través de la interacción.
En pocas palabras, la sociología nos permite comprender cómo funciona la sociedad y por qué ciertas personas se comportan de una determinada manera. Mi nombre es Yamile Hernández y estudio la carrera de licenciatura en Mercadeo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la historia de la sociología. Los puntos a mencionar son: ¿en qué año se fundó la sociología? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Y en qué continente? Bueno, lo que les voy a hablar es sobre la historia de la sociología. Por ejemplo, la sociología es la ciencia que nace en la sociedad y cómo se relacionan las personas entre sí. Un claro ejemplo y breve como podemos poner es: nosotros podemos vivir en el mismo continente y en el mismo país, pero eso no significa que todos tengamos las mismas culturas a desarrollar. Por ejemplo, acá en Sonsonate y en San Miguel, esos dos departamentos tienen diferentes culturas que se desarrollan y al asociarse tienen una comunicación efectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ambos pueden conocer de sus culturas. Sus principales filósofos fueron Aristóteles y Platón, quienes ya estaban reflexionando sobre la sociología, que la querían hacer como ciencia. ¿En qué años, en qué siglo se fundó eso? En el siglo XIX, en el continente europeo. Bueno, su principal fundador, que es muy importante que sepamos quién fue el principal fundador que creó la sociología como ciencia, fue Augusto Comte. Él es el principal fundador de la sociología. Mi nombre es Edwin Ulises Hernández Ramírez. Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Contaduría Pública. Este día les hablaré sobre los padres de la sociología. Muy bien, empecemos por Augusto Comte, quien nació en 1798 y falleció en 1857. Auguste Comte es considerado uno de los padres de la sociología, ya que fue el primer sociólogo en acuñar el término en 1838 y estableciendo así también el positivismo, argumentando que las sociedades deben estudiarse mediante los métodos científicos, ya que el método científico, al ser un sistema estructural, racional y riguroso, es bastante amplio para el estudio de estos temas y enfocándose en todas las ramas que implica el estudio de estos temas. También por otro lado tenemos a Karl Marx o Carlos Marx, quien nació en 1818 y falleció en 1883. Sentó las bases de la sociología crítica y el conflicto, enfocándose también en el materialismo histórico, la lucha de las clases sociales y también enfocándose en el impacto que presentó el capitalismo en la estructura social. Mi nombre es Jessica Alexandra Hernández, estudio la carrera de licenciatura en Mercadeo y voy a explicar los padres de la sociología. Para empezar, Émile Durkheim. Él nació en el año 1858 y falleció en el año 1917. Él se preguntaba cómo la sociedad puede mantenerse unida, a lo que él explicó de que existen normas y valores en común que nos permiten convivir. Sus mayores aportes a la sociología fueron el estudio del suicidio como un fenómeno social, explicando que la decisión no era solo del individuo, sino también era influenciada por la sociedad. En segundo lugar, él fue el primero que introdujo el término hecho social, que explicó de que son las normas y valores que existen fuera de nosotros, pero que de alguna forma nos guían y nos influyen en nuestro actuar. Y por último, él fue quien introdujo la sociología a la universidad, al tema universitario. Por otro lado tenemos a Max Weber. Él nació en el año 1864 y falleció en el año 1920. Él decía, a diferencia de Emile, que no solo importan nuestras acciones, sino el significado que le damos a nuestras acciones. Sus mayores aportes fue el estudio de la burocracia y la introducción del término acción social. Él explicó que era, para entender sus acciones, era necesario no solo estudiar en sí las acciones, sino el motivo, el por qué la sociedad se comportaba de esta manera. En resumen, Emile explicó el por qué la sociedad nos influye más de lo que nosotros pensamos, y Weber nos explica de que por qué se debe estudiar no solo las acciones, sino también
el porqué, la motivación de la sociedad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Manuel Orellana Castillo. Soy estudiante de la carrera de Mercadeo. En este caso a mí me ha tocado poder explicar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que es los aportes científicos de parte de la sociología. Como podemos saber, ¿verdad?, de parte de la sociología es una de las ciencias, ¿verdad?, que en este caso nos ayuda a poder identificar lo que son personas y distintos tipos de sociedades, ¿verdad? Entrando un poquito más en materia, en este caso los aportes más fundamentales en este caso vienen por parte de la sociología. ¿Por qué? Porque gracias a la sociología podemos hacer lo que son estadísticas, podemos hacer en este caso encuestas, podemos hacer también lo que son políticas públicas, ¿verdad? Una de esas es, un ejemplo, el Banco Central de Reserva, lo que hizo el año pasado, 2025. En este caso, el censo agropecuario y de pesca. Gracias a ese censo pudimos identificar nosotros que en este caso hay distintos tipos de agricultores, ¿verdad?, que tienen ventajas, otros tienen desventajas por parte de la lluvia, de los paquetes agrícolas, ¿verdad?, que sin embargo, sin lo que es la sociología, no pudimos ver identificado lo que son esos problemas. Y en este caso, pues uno de los aportes más grandes, que gracias a la sociología podemos crear lo que son estadísticas, como mencioné, también políticas públicas, ¿verdad? Mi nombre es Telma Marisol Mejía Castro y estudio licenciatura en Contaduría Pública. Este día vamos a hablar sobre la perspectiva sociológica. Dice que la perspectiva sociológica requiere que uno considere el papel de las expectativas sociales y los entornos sociales y cómo moldean las acciones y los pensamientos de una persona. Al examinar la perspectiva sociológica es posible obtener una comprensión profunda de la sociedad y de su gente y cuestionar el entorno social que puede pasar inadvertido. Los entornos sociales y los factores que estudian son los géneros, la etnia y la edad. Otros factores adicionales estudian ingresos y educación. Uno de los objetivos de la perspectiva sociológica es mostrar qué tan profundo se ve afectada una persona por la sociedad y su fuerza social, incluso cuando se trata de asuntos personales. Al ver al mundo desde esta lente sociológica es posible explicar el comportamiento social. Tenemos tres aspectos importantes que serían la empatía, ponernos en lugar de la otra persona, y unos ejemplos podrían ser la pobreza, la drogadicción, la inmigración, el por qué las personas hacen eso, ¿verdad? Tener curiosidad, el por qué las personas hacen eso, el porqué de esa situación y cuestionarnos, ¿verdad? Mi nombre es Douglas Guevara y soy estudiante de la licenciatura en Mercadeo. La perspectiva sociológica es la lente fundamental de la sociología para examinar la realidad social de manera científica, objetiva y sistemática, revelando patrones, estructuras e influencias colectivas que moldean en la vida cotidiana y las instituciones. Surgió en el siglo XIX como respuesta a grandes transformaciones como la revolución industrial generó urbanización masiva, explotación laboral y desigualdades. La Revolución Francesa trajo cambios políticos y cuestionamientos al orden tradicional. Creó la cuestión social con crisis económicas, conflictos obreros, inmigraciones rurales a ciudades. Augusto Comte acuñó sociología en 1838, proponiéndola como ciencia positiva para estudiar hechos sociales, similar a la física o a la biología, eliminando prejuicios filosóficos o religiosos. Perspectiva sociológica en la vida cotidiana. La perspectiva sociológica ayuda a analizar la vida cotidiana más allá de lo que se entiende. Estructuras sociales amplias, su aplicación práctica y permite cuestionar normas y entender perspectivas en decisiones diarias. La perspectiva sociológica implica el distanciamiento ético para ver lo habitual como algo extraño y analizarlo en el concepto social, histórico y cultural.